William Shakespeare dijo: el amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, nuestra relación era más seria que un matrimonio. Esa relación solo sirvió para convertirme en su esclavo. Yo soy la creadora de la nueva libertad sexual de la mujer. Buenas tardes. Mónica, explícame tu demanda en contra de Robin y dime lo que exiges para resolverla. Ok, doctora Polo, muy buena tarde. Mi nombre es Mónica. Vengo exigiendo $15,000 por el incumplimiento de contrato y exigir que vuelva a reiniciar su labor en mi empresa. Pero, ¿qué relación tienes tú con él? Él es mi empleado. Él es tu empleado. Hubo más que eso, doctora Polo, más que empleado. Hubo mucho Él es mi más que empleado. empleado. Nosotros firmamos Ya lo un sabe. contrato por el término. Nosotros firmamos un contrato por el término de un año. ¿De qué es tu empresa? Se llama Mónica's Event. Es una empresa donde organizamos eventos, matrimonios, quinceañeras, y yo soy la encargada de que toda la fiesta se dé a cabo. Ok. Entonces, ¿Y él qué él trabaja? es un DJ, él canta, ameniza, tiene buen talento, y yo lo invité a mi empresa para que trabajara para mí, y firmamos un contrato de un año. De un año. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue que incumplió el contrato? Bueno, de un momento a otro, él ya el otro día, un lunes, llegó y dijo, ya no trabajo más. En la cláusula del contrato dice, sin ningún previo mayor, como un evento mayor, claro que lo tenía, no por eso estoy saliendo, no puedes doctora, terminar por el eso yo la contrato dejé, así porque por no así, aguantaba a no esta ser que tipa. sea algo de fuerza mayor. Y él simplemente lo hizo así. Y fue dentro del año donde él estaba empleado. Sí. Dentro él del alcanzó año a donde estaba el trabajar- contrato. Él alcanzó a trabajar por 4 meses. O sea, entonces los $15,000 es como una penalidad por haber roto el contrato antes del tiempo Sí, que pero se lo hizo por la venciera. doctora. Exactamente. Ok, eso es todo en tu presentación de tu caso. Bueno, no, realmente no. El problema básicamente fue que él involucró lo profesional con lo personal. Yo creé una website que se llama Amigos con Derechos, que ese es un término muy común hoy en día, amigos con derechos. Claro. Más que todo con cómo se maneja la sociedad hoy en día con la doble moral. Inclusive cuando la gente está casada, cuando la gente en el matrimonio usan una doble moral. Es cierto. Son infieles, salen con la secretaria, salen con el jefe, sin fin de casos. Entonces yo abro esta website con unas reglas con la moral y ética. Si esa regla se cumple, se expulsa de la website. Primero que todo, tienen que ser solteros los dos. Ok. Tienen que ser solteros. De donde nos damos cuenta que, porque nosotros no estamos tratando ni que esto sea ni servicio ni de escort, ni de prostitución, ni nada de eso. Simplemente darle la libertad a la persona que escoja lo que quiera hacer si tienen una atracción física. Ok. Entonces, ahí hay todas las reglas que se tienen que cumplir, que no pueden haber Ella no la caricias en cumplió. público, no puede haber No o lo sea, no cumpliste. pueden enamorarse, porque en el momento de que se enamoren esto va a romper completamente. Claro. Porque esto no es ni para matrimonio ni para nada, esto es algo que se maneja con una sola moral, no doble moral, porque luego tiende a ser infieles o... Claro. Es Y algo claro. y la simple moral aquí es bien elemental. Es, si hay una atracción física, o podemos tener sexo y más nada. Pero con seguridad, usando su condón. Claro, usando protección. Con mucha seguridad. Ok. Vamos a hacer un corto receso. Y así miro el contrato y me cuentas qué tiene que ver él con este website tuyo Ok. de una sola moral. Regresamos enseguida.